favoritos. Este es tu mundo, es FM Mundo. Cámbiate a FM Mundo. Este es tu mundo, es FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El Ministerio de Salud redujo la vigilancia epidemiológica. 77 personas que estaban en observación por coronavirus no presentaron síntomas. Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España, asegura que no se registran ecuatorianos con coronavirus en ese país. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, anuncia que Ecuador buscará nuevos mercados para la exportación de productos. La empresa metropolitana de transporte de Quito inició un proceso de limpieza y desinfección a los vehículos de servicio público. Temas internacionales. España anuncia su primer fallecido a causa de coronavirus. Argentina y Chile confirman respectivamente su primer caso de COVID-19 coronavirus. Varios tornados dejan al menos 19 fallecidos en Tennessee, Estados Unidos. Irán triplica su provisión de uranio enriquecido, según revela una agencia de la ONU. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido Josué Rosero. Producción FM Mundo Live Fausto Calispa. Coordinación Carolina Salazar. Redes sociales José Luis Cañizares. Dirección de arte Laili Quinteros. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Hospital Metropolitano, medicina inspirada en ti. Corporación Keyport. Produbanco, Grupo Promérica, Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este martes 3 de marzo de 2020. Colombia anunció hoy que para entrar a su territorio, los nacionales de otros países que ya presentan coronavirus, incluido el Ecuador, deberán presentar un documento o declaratoria de salud y un detalle de antecedentes de viaje para verificar los lugares en los que han estado antes de arribar a ese país. Estas son las acciones inmediatas que adoptó el vecino país debido a la expansión del coronavirus en América Latina, en donde Argentina confirmó hoy su primer caso. Hay 2 más en el Brasil, 1 en República Dominicana, 2 en México, 89 en Estados Unidos y 24 en Canadá, contando también con los 7 casos que reporta el Ecuador. Estas decisiones las anunció el ministro de Salud de Colombia, Iván Darío González, quien además dijo que su país resolvió aumentar de moderado a alto el riesgo de ingreso del coronavirus a Colombia, luego del anuncio de la Organización Mundial de la Salud de aumentar el riesgo en el mundo a muy alto, según los reportes. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en este espacio en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas contaremos con la presencia del doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE, y con él hablaremos justamente acerca de la crisis interna que, según él, se vive en el Consejo Nacional Electoral. También estará con nosotros la abogada María del Mar Gallegos. Ella es abogada defensora de Alexis Mera, el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República del gobierno de Rafael Correa. Hablaremos, por supuesto, sobre su vinculación en el caso Sobornos 2012-2016.
Y también conversaremos con el doctor Germán Terch, eurodiputado en España, y con él hablaremos de la extradición de Pablo Romero, ex titular de la SENAIN en el gobierno de Rafael Correa. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. El consejero Luis Verdesoto manifestó que el Consejo Nacional Electoral se encamina a ser una institución fallida por la incapacidad de brindar transparencia electoral. Además, Verdesoto exhortó a todos los miembros del organismo a dar un paso al costado debido a los desacuerdos internos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Está ahora mismo en nuestros estudios y le damos la bienvenida al doctor Luis Verdesoto, él es consejero del Consejo Nacional Electoral. Doctor Verdesoto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Es una institución fallida, ha dicho usted. Yo quisiera aumentarle esto. Siempre fue una institución fallida desde que inició este Consejo Nacional Electoral con la conformación actual. A ver, una institución fallida se define por aquella institución que, teniendo atributos determinados, formalmente los cumple, pero en la realidad es incapaz de llegar a los objetivos por los cuales fue creada. Y esa institución tiene problemas, me refiero al momento institucional que vive el Consejo Nacional Electoral. Tiene un problema básico. Luego de salir de esa honda crisis que se vivió en el periodo del expresidente Pozo del Consejo Nacional Electoral, cuando se transita hacia el Consejo Nacional Transitorio, hay un crecimiento de la aceptación ciudadana al 35% de ese presidente, el doctor Vega. A partir de allí, en la transición hacia el Consejo Electoral definitivo, se dilapida ese poco de credibilidad que había, y en este momento se ha llegado a un momento de el 89% de ecuatorianos que se oponen, que no creen en la presidenta del Consejo. Eso es un síntoma muy grande. Si a eso usted le junta con el conjunto de elementos que impiden que se pueda cumplir con los mínimos de la gestión electoral, hacen de eso una institución que no existe, que formalmente existe, pero que en la realidad no es capaz de cumplir su cometido. Pero es un cuerpo colegiado, ¿no se siente usted y el ingeniero Pita de alguna manera corresponsables de lo que está ocurriendo en el CNE? No, por lo siguiente, porque la dinámica de funcionamiento de una muy malentendida gobernabilidad que cree que lo único que hay que hacer es exasperar el autoritarismo, exasperar la concentración de funciones, nunca nos hizo responsables a nosotros de nada, nunca nos dejaron ser responsables de nada. Consiguientemente, lo adecuado es de que quienes lograron todo esto sean los responsables. Mire, lo que ha ocurrido acá es la dinámica de unos guerrilleros frente a un Estado autoritario, digámoslo así. Se miran incorrecciones, inmoralidades, disfuncionalidades, y se dispara contra ellas, se trata de que se corrijan. Y claro, esta es una especie de institución fallida, torpe, que rápidamente se acomoda y vuelve a juntarse. Ahora mismo, hace 2 días acaban de cambiar a 2 de los más altos funcionarios. A la señora Pombosa, directora coordinadora del tema de proceso electoral, fue reemplazada. Nadie sabe por qué. ¿Usted cree que la separaron de la institución justamente por algún motivo especial, que están esperando tapar algo? Tratando de una forma clientelar de ceder puestos a cambio de algo, ¿no es cierto? Porque no puede ser que tú tengas confianza en un proceso hasta el último día y horas después los reemplaces en un cargo tan básico. Yo lo conozco un poco la señora Pombosa. Lo único que he hecho al respecto es, junto con el ingeniero Pita, sostenerla hace un año. Y lo planteamos firmemente en el resto de consejeros y logramos eso. Claro, a continuación nos pusieron al señor Loyo debajo, pero bueno, digamos, se logró sostenerles. Y, sorpresa, ayer al salir de la oficina me encontré con
una nueva comunicación en que se reemplazaba al director de infraestructura tecnológica. Estás reemplazando al director de infraestructura tecnológica meses antes de que empiece el proceso electoral. 11 meses antes. Algo está pasando. Y de esto, pues cada día pasan estas cosas, ¿no es cierto? Cada día, una y otra vez. Eso nos lleva a una institución terriblemente inestable, que se derrumba, que camina a lo que yo he llamado un suicidio institucional. Ahora, ¿no considera usted que, como dijo hace un momento, la imagen del Consejo Nacional Electoral ya está lo suficientemente debilitada ante los ojos de la ciudadanía como para tratar de solucionar estos problemas, estas pugnas internas y que no se empañe el próximo proceso electoral? Porque eso es en realidad lo que esperamos los ecuatorianos. Esperamos que esto se dé con transparencia, que se dé con eficiencia, y estas constantes pugnas internas entre ustedes justamente no va a dar como resultado la confianza de los ecuatorianos ante el proceso. Toda relación en todo grupo humano, en toda teoría de grupos, toda relación que está marcada por vínculos tóxicos, tiene que tener algo que rompa esos vínculos tóxicos, ¿no es cierto? Una mediación, una facilitación. Esto ocurre en matrimonio, ¿no es cierto? Con los psicólogos que lo hacen. De toda forma tiene que romper esos vínculos tóxicos. Si no se los puede romper, hay que irse. Y es lo que planteo yo. Si no logramos que haya una mediación que cree vínculos, y a mí no van a quitar mi espíritu crítico. Usted propone que todos den un paso al costado, pero eso difícilmente se va a dar. Yo creo que eso debería darse por un hecho fundamentalmente moral. Moral me refiero a que hay que tomar responsabilidades sobre lo que está. Si no puede funcionar una mediación que restituya las capacidades del Consejo para no restituir la confianza, pero los mínimos de funcionamiento institucional. Si eso no se puede dar, hay que irse a un lado, hay que irse. Pero tenemos que irnos todos. ¿Pero usted cree que la mediación puede resultar cuando han decurrido ya varios meses, más de un año en el cargo, y no han logrado ponerse de acuerdo entre esa mayoría que funciona afín a la señora presidenta y esa minoría que hacen usted y el ingeniero Pita? Mira, yo aprendí de mi amigo Diego Cordobés, que logró sacarles a los rusos de... El ex canciller. El ex canciller. Diego era muy amigo mío y he participado en algunos momentos con él. Él siempre sostenía que no hay que dejar de negociar. Siempre hay que negociar, siempre hay posibilidad de seguir negociando. Y así logró que se fueran los rusos de Afganistán. 10 años de negociación permanente. No sé. ¿Qué negociación es necesaria según su criterio para que este organismo funcione bien, dé resultados, sea eficiente y dé algo de confianza a la ciudadanía? Lo primero, yo creo que no es pedir que dejemos de pelear. El problema es una moratoria que permita que, guardando los espíritus críticos, se pueda sentar en una mesa y establecer cómo tratar los nudos críticos. ¿Qué nudos críticos existen? Presupuesto, por ejemplo. El nudo crítico de presupuesto... Eso aún no está definido. No está definido, y no está definido porque este rato los términos de la conversación son términos de mercado persa. Ya no te pido 120 computadoras, ahora me quedo solamente con 18 servidores. Eso no me dice nada. Hay que llegar a un momento sensato, con mediación de gente sensata que puede permitir establecer los términos exactos de aquello que se requiere dentro de un sistema institucional y un sistema informático mayor para poder ver si estas computadoras sirven o no. Las computadoras no hacen bien un resultado electoral, las computadoras hacen lo que la gente le pedimos. Y lo que se necesita es de que haya, ¿no es cierto?, comprar las computadoras o no comprarlas, pero en función de un objetivo, que es aquel por el cual existe el Consejo Nacional Electoral. Ahora, doctor Verdesoto, perdone que le interrumpa. El disenso es hasta saludable en los cuerpos colegiados. El tema es cuando el disenso copa todo el tiempo la discusión y genera un inmovilismo. Ahora, si nos ponemos a hablar en números, no habría inmovilismo porque hay una mayoría afín a la presidenta. Había una aplanadora, yo ni siquiera me dije afín a la presidenta, había una aplanadora, que lo único que ha hecho es aplanar, o sea, evitar cualquier tipo de disidencia, manifestación en contra, y sobre todo ha aplanado y opacado toda liberación. Ayer se produjo una cosa muy importante. Ayer se produjo algo muy importante, que es en la noche el contencioso electoral dio su dictamen sobre la distribución de fondo partidario. Y la anulitó. La anulitó diciendo, señores, está mal hecha esa distribución. Pita y yo evidentemente no votamos por esa distribución, pero dijo, se devuelven los fondos, se anulita esta decisión, se vuelve a procesar esta decisión. Pero no voy a hablar solo sobre esta decisión económica que afecta a 7 u 8 partidos.
y movimientos, ¿no es cierto? Y la sanción que esto impone, sino que además dice, señores, el tema central es de que las decisiones que se toman en el Consejo Nacional Electoral no tienen fundamentación. Lo único que hay es una planadora que pasa avasallándolo todo, haciéndose cargo de los informes administrativos y no permitiendo que los consejeros deliberen. Ahora, usted y el ingeniero Pita, si no están de acuerdo, son un voto salvado, como se denomina en el argot legal, y aun cuando forman parte del cuerpo colegiado, pues no son corresponsables de esa decisión que mañana más tarde puede traer repercusiones legales. Desde ese punto de vista, ustedes estarían al margen de cualquier vinculación o responsabilidad posterior. Estamos al margen. El tema es de que, sin embargo, no funciona el Consejo. ¿Por qué? Porque viene el acuerdo previo tomado por la mayoría, simplemente se vota lo que dice una asesoría jurídica o alguna dependencia, nunca se delibera, y lo que dice ahora el contencioso es, señores, ustedes tienen que deliberar. Pero cuando dice eso no es solamente respecto a esta sentencia, sino dice todas las sentencias que no cuentan con voto motivado son susceptibles de nulidad. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Ahora, doctor Verde Soto, ¿qué mediación propone entonces usted para poder resolver esta situación? La única mediación que existe es una circunstancia democrática, que los ecuatorianos de bien, ecuatorianos demócratas, se sienten con nosotros y puedan, mirándonos a los ojos, hablar sobre una agenda, crear acuerdos de una moratoria de conflicto, de una moratoria de publicidad, que podamos sentarnos y resolver una agenda, esa que es la agenda que se requiere para que esto funcione, que podamos, es un país al borde de una recesión económica o ya en una recesión económica, dentro de una recesión económica mundial, con lo cual quiere decir que esto va a ser estable y largo. Lo que más atenta contra las economías de los países son los periodos electorales. Los periodos electorales afectan la estabilidad. ¿Por qué? Porque hay un flujo de incertidumbre política frente a los hechos. Que afecta a todo, así es. Entonces, lo que hay que hacer es acortar las campañas. Por ejemplo, que me digan mañana es que es inamovible que se mueva un ciclo electoral o un periodo electoral porque yo quiero tener, en comillas, que no existe inmunidad. No, hay que cortar las cosas. La ley nos dice, por ejemplo, que entre la primera y la segunda vuelta pueden haber hasta 45 días de distancia. Tenemos que cortarla. Cada día de un periodo electoral cuesta mucho la inversión de un país. Acortemos eso. Acortemos para que la inscripción de candidatos sea lo más tardía posible, para que pueda haber flujos claros de país en estabilidad, que los tiempos de la justicia, los tiempos de la política, los tiempos de instituciones funcionen con claridad, que no funcionen apresuradamente para tratar de ajustarla a los intereses de Pedro, Juan o Diego. Hagamos estas cosas bien. Hagamos las cosas bien significa resolvamos bien, por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto del CNE es un presupuesto de una institución que tiene más del 30% de déficit. Porque lo que no se acuerdan de decir a más de los 145 millones es que hay que sumarle casi 70 millones más de aquello que se debe a los medios de comunicación y aquello que se tendrá que comprar por obligación de la ley ahora en este año. Son parte del déficit. Si yo no tengo plata, es lo mismo. Si tengo que gastar en una operación de mi hijo y no tengo la plata, igual tengo que poner un crédito porque tengo que pagarla. No puedo... ¿Alrededor de cuánto cree usted que debe estar el presupuesto para las próximas elecciones? Yo he hecho un cálculo exacto del presupuesto del aparato central del CNE, que es del 93 millones, tiene que bajar en alrededor del 30%, 60 y algo, tiene 67 millones, una cosa así. 67 millones aproximadamente. Eso es lo que debe bajar, lo que yo creo que debe bajar en el presupuesto del gobierno central, del aparato central. Y hay que buscar. Yo lastimosamente le pedí a la presidenta, le pedí al Pleno que hubiese una célula de crisis que trabajara con mucha precisión cómo plantear el déficit, cómo solucionar el déficit. Si tú no tienes plata, tienes que buscar ingeniosamente cómo hacerlo. ¿Qué vamos a proponerles a los dueños de los medios respecto a cómo cruzar esto con impuesto a la renta? ¿Qué vamos a proponerle a los dueños de los medios cómo pagar en papeles? ¿Cómo vamos a proponerle una baja global de todos los gastos para hacer menor el gasto? Es decir, lo que hace un país en crisis. Seguramente los medios de comunicación no van a querer otra vez entregar sus franjas de promoción electoral si las anteriores no han sido canceladas. ¿Y sabe usted lo que significa eso en términos cualitativos? Su principal aliado se le cae. En una elección el principal aliado es el medio de comunicación. Se le está cayendo el principal aliado. Entonces, si no tengo capacidad de saber que no me alcanza el bolsillo, tengo que saber qué es lo que hago, cómo manejo esta cosa.
Pero claro, si tengo, por ejemplo, paso de 500 funcionarios a 1.500 funcionarios en el lapso de 12 años, obviamente esto va a ser deficitario. Pero el problema no es votar a la gente, es saber cómo reduzco el personal en función de no afectar los objetivos centrales de la institución. Entonces, esa es la angustia que... Ahora, si esto no podemos dialogarlo, si uno les pide, señores, una célula de crisis para resolver cómo lo hacemos para que los medios que son mis aliados no se me lancen encima, y no les da la gana. ¿Esto no está siendo considerado por los consejeros de mayoría? Eso no les interesa. Ahora, hay dos opciones, ¿no? Si es que no quieren irse todos, que se vayan los que están inconformes, una, y la otra, que salgan mal las cosas a pesar de lo que ha dicho la minoría de este organismo. Para mí es irresponsable irme sin decir lo que está pasando mal. Yo me iría, o me voy, si es que me voy por algo que no sea aquello que yo he denunciado. Yo no me voy a ir porque he denunciado la trafa que se hizo con el informe de Arroz Verde para favorecer y exculpar al expresidente Correa. Bueno, no pasó esa pericia por fortuna. Pero por fortuna. Pero mientras tanto, los informes que se hicieron no pasaron tan bien, ahí sí por infortunio de lo que se hizo al interior. Recuerden ustedes que sacaron informes, se volvieron a poner otros, se decoraron esos informes y finalmente la defensa del presidente Correa dijo que vengan los vocales de mayoría y no nos invitaron a nosotros, por cierto. Estaban invitando a los testigos a favor. ¿Y qué se buscaba con eso entonces? Es culparle al presidente Correa, o se buscaba de que haya un informe que declarara que no había ninguna infracción electoral y conscientemente era nulo el proceso que se sigue en la justicia porque ellos deducen que lo que hubo es infracción electoral, si es que hubo algo. ¿Esto demuestra entonces a su criterio ese nexo que existe? Es más prístino que aquello no puede haber. O sea, cuando la defensa de un acusado llama a los testigos, no llama a los testigos en contra, llama a los testigos a favor. Entonces lo que ocurrió es eso. Lo que ventajosamente hizo la Corte es decir, aquello no corre, no vamos a... Desestimarlo. Y desestimarlo. Y lo que sí hizo bien, y muy bien, yo espero que esto sí va a funcionar, es de que todos los elementos de los informes de Arroz Verde, donde mostramos las incorrecciones que se han hecho, que están ya en la Fiscalía, sean procesados. Ahora, siempre pensando en la funcionalidad de este organismo, queda solamente pensar si es que voluntariamente no deciden dar un paso al costado como está proponiendo usted, mecanismos legales o políticos. Ya se pasó por alto un pedido de juicio político, mejor dicho, no cuajó la idea de un juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Mire, yo estoy absolutamente claro de que es posible hacer juicios políticos mientras la ley lo permita. Y eso es posible ahora. Y yo estoy absolutamente claro que yo estoy dispuesto a ir a un juicio político siempre y cuando no se me enjuicie por aquello que yo he denunciado, por cualquier otra cosa. Y estoy dispuesto a renunciar sin necesidad de juicio político. Pero démosle salida a esto. Yo lo único que quiero es, desde mi modesto departamento en Madrid, ir a depositar mi voto en el momento que corresponda y sentirme bien. Nada más. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Luis Verde Soto. Él es consejero del Consejo Nacional Electoral que está enviando un SOS respecto de este funcionamiento fallido del Consejo Nacional Electoral, consejo que no ha funcionado como debería desde su integración en este último periodo. Queremos agradecerle, doctor Verde Soto. A ustedes, mil gracias. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.